Empezaremos a partir de este momento con Lingüística Funcional Integra, temporada 2. Este proyecto está organizado por el Grupo de Estudos en Funcionalismo, GEF, coordinado por la profesora doctora Nadia Prata de la Universidad Federal de Ceará, UFC. El equipo está formado por la estudiante de doctorado del programa de posgrado en lingüística de UFC, PPGL, Victoria Paz, y por el estudiante de máster en lingüística, Armando Araújo. Hola, muy buenos días. Hoy iniciamos la temporada 2 de nuestro proyecto Lingüística Funcional Integra y tenemos el honor de recibir a la profesora Catalina Fuentes Rodríguez, que es profesora catedrática del Departamento de Lengua Española, Lingüística y Teoría de la Literatura en la Universidad de Sevilla. Es doctora en Filología Hispánica por la misma universidad, desarrolla proyectos con énfasis en la lingüística pragmática, la macrosintaxis y persuasión. Ha creado y dirige el grupo de investigación, argumentación y persuasión en lingüística, en el cual ha sido también responsable por la dirección del corpus Mesa Macrosintaxis del español actual, resultado de su proyecto de excelencia del mismo nombre. Dirige también su actualización para el corpus Mesa 2.0, que pasa a ser objetivo del proyecto de excelencia de construcciones periféricas a operadores discursivos, un estudio macrosintáctico del español actual. Sus estudios han contribuido fuertemente a la teoría de la pragmalingüística y colabora con investigaciones de lengua, discurso y contexto, además de trabajos sobre estrategias de persuasión y descortesía verbal en la lengua española. Entonces tenemos a la profesora Catalina Fuentes, a la quien vamos a hacer unas preguntitas sobre esta vertiente teórica o más bien una metodología de análisis lingüístico, ¿vale? Su institución a que se vehicula es la Universidad de Sevilla, que está en España. Su área de presentación tiene que ver con teoría y análisis lingüístico y su subárea de presentación con lingüística pragmática. Muy bien. Entonces, profesora, muy buenos días. Es un placer tenerla aquí conozco. Y entonces, ¿qué aporta la metodología de lingüística pragmática al estudio de la lingüística en general? Muy buenos días. Muchas gracias, Nadia, por organizar estas sesiones, esta grabación y darnos la oportunidad de exponer la metodología en la que llevamos unos años trabajando y que para nosotros ha resultado tremendamente fructífera en la investigación. En la pregunta sobre qué es lo que aporta este enfoque en lingüística pragmática a la lingüística en general, pues como todo estudio pragmático, lo que aporta es precisamente ese estudio de la lengua en el contexto. Es decir, lo que queremos nosotros indicar al poner pragmática como adjetivo de lingüística es que lo nuestro es una metodología lingüística para explicarlo desde el aspecto lingüístico, pero desde una perspectiva que tenga siempre en cuenta el entorno de producción, el contexto y que parta de la comunicación real. Es decir, nosotros queremos hacer lingüística, pero entendiendo o partiendo de qué es lo que decimos, qué es lo que hablamos, qué es lo que utiliza el hablante. Esto nos permite insertar estudios sobre la lengua oral en sus diferentes manifestaciones y en sus diferentes circunstancias de producción, permite incorporar la lingüística de corpus, que ahora mismo está teniendo un gran desarrollo, y sobre todo describir lo que realmente sucede en la interacción comunicativa. A esta perspectiva hemos llegado, a esta formulación hemos llegado después de muchos trabajos y acercamientos de diferentes enfoques o de diferentes ámbitos de la pragmática que se fueron desarrollando en el final del siglo XX. Y lo más llamativo, lo más diferencial
es que hemos llegado a la conclusión de que en el estudio del discurso realizado es importante tener en cuenta que todos los elementos y todos los ámbitos que funcionan están interrelacionados entre ellos. Es decir, no podemos hacer un estudio parcial de un solo aspecto, no podemos ni siquiera estudiar un aspecto sintáctico sin obviando todo lo demás. Tenemos además claro que los elementos funcionan de manera multidimensional, es decir, que se comportan en diferentes planos y que actúan en diferentes niveles a la vez. Eso exige un enfoque poliédrico, un enfoque que algunos autores han intentado explicar desde una perspectiva modular, como los autores de la gramática discursiva. Todos nosotros o todos estos acercamientos al discurso están coincidiendo en una misma cosa, y es que estudiar el discurso exige mirar esa realidad desde diferentes puntos de vista e integrarlos todos. Sí. ¿Qué partes estudia en el discurso? O sea, que esta perspectiva nos aporta en relación a eso. Pues el estudio de lingüístico pragmático aborda todo tipo de elementos o todo tipo de estructuras, todo tipo de aspectos que se produzcan en la comunicación. No hay preferencia por ninguno de ellos ni hay una selección. Solo varía el punto de vista. Todo el estudio que se haga de cualquier elemento, de cualquier parte, se hace desde un enfoque de realización. Por ejemplo, para que pueda verse con más claridad, si nosotros utilizamos una estructura como permítame decirle que tal cosa, si hacemos una descripción desde el enfoque tradicional de la sintaxis, nosotros describiremos esa estructura con un verbo principal en subjuntivo, permítame decirle, y una oración sustantiva de complemento directo. Eso nos diría la sintaxis más tradicional, ¿no? El enfoque de la lingüística pragmática se plantea cómo esa estructura que hemos descrito oracional aparece en un discurso. ¿Cuándo aparece en un discurso? ¿Quién emite esta estructura? Y vemos, eso nos llevará a qué tipo de discurso aparece, por supuesto en un entorno de mayor distancia comunicativa, en que hay una relación de cortesía o no, porque a veces esa estructura, permítame decirle, es una manera atenuada de omitir un contenido que pueda ser mucho más ofensivo para el receptor. Sí. Por tanto, estudiar eso implica hacerlo desde esa perspectiva de cómo se emplea, qué valores tiene. Si explicamos un adjetivo, ¿no? Pues la expresión de o el análisis de un adjetivo desde la lingüística más la tradicional, el enfoque tradicional, pues te diría que es un modificador del sustantivo. Bien, eso es posible o podemos quedarnos ahí en un caso como he comprado una casa grande, pero en otros casos cuando tenemos adjetivos del tipo maravilloso como un enunciado independiente, pues en estos casos tenemos que entenderlo con el contenido evaluativo que eso tiene, puede ser incluso respuesta. Por ejemplo, perfecto. Perfecto es un elemento que se puede utilizar como respuesta a una comunicación de cualquier persona. Ahí ese adjetivo no funciona como tal adjetivo modificador de un nombre. Modifica como una señal de aceptación, como una intervención completa en un diálogo, ocupa turno y constituye una entidad, un enunciado completo en sí mismo. Ese es el enfoque. En otras ocasiones nos permite también un enfoque así discursivo, poder integrar estructuras que a simple vista resultan difíciles de resolver. Por ejemplo, si nosotros decimos, si tú eres importante, él lo es más, pues en ese caso su estructura formal es una oración condicional y la oración principal, pero en el fondo la relación discursiva, la relación de contenido que ahí se plantea no es esa. Hay una contraposición que es la que hace funcionar esa estructura. Esos enfoques vistos desde, como vemos, desde
desde la realización, desde el plano comunicativo, nos permite dar respuesta en el análisis lingüístico, en la descripción lingüística, a muchos aspectos que habían quedado sin explicar en los enfoques más tradicionales. ¿Abarca todo tipo de discurso o hay un discurso específico? No, abarca todo tipo de discurso. La perspectiva de lingüística pragmática pretende ser un enfoque integral, una metodología integral de estudio del discurso. Por tanto, nos permite abordar estudios sobre la lengua oral, sobre la lengua escrita, sobre el diálogo, sobre el monólogo, sobre textos periodísticos, científicos, administrativos, sobre, pues no sé, una narración, una novela, cualquier tipo de discurso es susceptible de ser enfocado desde esta metodología pragmática. Claro que habrá diferencias, claramente, porque en el modelo de lingüística pragmática hay un aspecto, hay un punto que es lo que llamamos superestructura o tipo discursivo o tradición discursiva, si queremos verlo desde el enfoque alemán, que es el molde discursivo que elige un hablante para comunicarse. Una persona puede utilizar un diálogo para transmitir una información, puede utilizar una noticia, puede utilizar el chat, un mensaje de WhatsApp, o puede utilizar, no sé, una pancarta. Cualquier tipo de producción discursiva puede ser analizada, pero al describirla tendremos que tener en cuenta qué tipo de discurso ha elegido el hablante, porque ese tipo supone una elección de determinadas estructuras lingüísticas, supone también determinados aspectos léxicos, por supuesto, léxico-semántico, determinado vocabulario que utilizamos, pero también ciertos roles discursivos diferentes, la relación de familiaridad que se produce en un diálogo o de cercanía que se produce en un diálogo no es la que se da en un discurso formal o en un texto escrito o en un texto administrativo en el que el rol de la persona que está produciendo ese discurso no es el mismo que en otras situaciones. Lo podemos ver también en discursos más complejos en el que los elementos de la lingüística pragmática, los elementos contextuales nos permiten dar cuenta de realidades más complejas. Por ejemplo, en el discurso mediático, como ya decía Chaudot, hay varias instancias de producción, no solamente las dos personas que están hablando, puesto que al estar en un entorno mediático, ahí hay otra instancia de producción que es la que lo lleva al receptor, ¿no? Pues en esos casos hay que tener en cuenta todo eso porque eso va generando diferentes roles, va afectando a la comunicación. Y además, según el entorno en el que estemos, las circunstancias incluso históricas, el país en el que se esté comunicando, la sociedad en la que se está produciendo esa comunicación, establece determinados patrones, determinadas reglas interactivas que son las que predeterminan el que tengamos rutinas de cortesía de un tipo o de otro, que tengamos unos patrones más aceptables y otros menos aceptables. Todo eso tiene que reflejarse en el discurso, como también tiene que reflejarse aspectos ideológicos. ¿Cómo se inserta el contexto en esta perspectiva? Bien, la inserción del contexto nosotros la tenemos en dos líneas para explicarnos de alguna manera. Nosotros en el modelo hablábamos de 4 planos que generaban como 4 macroestructuras, ¿no?
Y esos 4 planos se refieren a la inserción de los agentes comunicativos en el propio mensaje, es decir, cómo la aparición de hablante y oyente se muestra, se manifiesta en la propia construcción lingüística, en la propia construcción del mensaje. Eso en un primer nivel. Y en un segundo nivel estaría el contexto externo, el contexto histórico, el contexto científico, natural, social, etc. Los 4 planos a los que nos referimos, que pues si han consultado nuestros trabajos, verán que constantemente nosotros hacemos alusión a el plano enunciativo o el plano modal, porque ambos responden a cómo el hablante interviene en su propio discurso, cómo es consciente de que es el creador de su discurso, el creador del decir, eso es lo enunciativo, y lo controla, lo matiza, lo regula, lo corrige. O el aspecto modal, que es el más ligado a la subjetividad o a la intersubjetividad, porque ahí muestra el hablante su punto de vista y su relación con el receptor. Pero el receptor también tiene un papel, está en cierto modo presente en el discurso porque el hablante organiza su información, segmenta qué considera nuevo o conocido o qué elemento destacar en virtud de lo que piensa que el receptor espera, tiene, conoce, etc. Esa es la estructuración informativa y por eso el hablante organiza su comunicación de diferentes formas. Eso puede estar en el orden de palabras, se puede manifestar en el orden de palabras, en la propia entonación, en la propia articulación discursiva, como una persona puede articular de manera más tensa o de manera más detenida determinados aspectos de su discurso para focalizarlos, para resaltarlos, para que el oyente los tenga en cuenta. Y puede elegir estructuras sintácticas, por ejemplo, muchas subordinadas o pocas subordinadas. Eso influye en la relevancia informativa de lo que estamos exponiendo. Y, por supuesto, el plano argumentativo, porque el hablante construye su discurso para llegar al oyente, para convencer al oyente, para persuadir al oyente. Y eso se manifiesta en todos los niveles, en la parte fónica, en la parte de estructura sintáctica, en la parte léxica, en el uso de estrategias de intensificación, de atenuación, de cortesía o no cortesía. En la propia elección de los argumentos. Nosotros, una persona cuando habla, decide qué argumentos considera que pueden ser los más adecuados para convencer a esta persona, mientras que si estamos con otra persona, elegiremos otros, bien porque conocemos su ideología, porque conocemos su sensibilidad, entonces elegimos aspectos de un tipo o de otro, ¿no? Y también es muy importante que tengamos en cuenta cómo el hablante es tan consciente o tan inconsciente, por decirlo de alguna forma, de cómo matiza su discurso, es decir, cómo controla su decir, cómo formula, cómo manifiesta su mensaje controlando la expresión hasta el milímetro. Un ejemplo de eso está en elementos que hasta ahora se han usado muy poquitos o se han estudiado muy poquito, que son las mal llamadas muletillas o elementos aproximativos, continuativos, de los que se le acusa muchas veces a los jóvenes porque utilizan o se piensa que es un discurso poco cuidado cuando emplean muchas veces formas como digamos, como en plan, que es la que últimamente está más de moda, o formas como tipo, rollo. Todas esas formas son elementos que para el hablante tienen muchísima información, aportan mucha información. Y curiosamente el hablante no es consciente de hasta qué punto al utilizar estas formas de manera repetida están transmitiendo información, ya sea no de su inseguridad, sino de usar constantemente un elemento para mantener hilado el discurso o para decirlo de manera no exacta, sino aproximada. Y eso puede resultar un poco
negativo en determinadas circunstancias formales, en las que uno tiene que dejar de decirlo porque la imagen que transmite a los demás no es la imagen que uno quisiera, ¿no? Y ese aspecto de la imagen es otro de las aportaciones que, por ejemplo, la teoría de la cortesía y de la descortesía verbal ha aportado a los estudios del discurso. Y siempre se las ha analizado como algo totalmente fuera de lo que puede ser más puramente lingüístico. Es decir, se ha considerado algo sociopragmático, algo de relación interactiva, pero de uso, pero se ha alejado de la expresión y nada más lejos de la realidad. Porque todos, a través de nuestro discurso, queremos generar una imagen para el receptor, para conseguir nuestros objetivos comunicativos. Y esa imagen también y fundamentalmente se transmite a través de nuestras palabras, de la elección de nuestras estructuras, de nuestro tono de voz. Por eso es tan importante y por eso el discurso mediático nos enseña tanto, porque los profesionales de los medios de comunicación eso lo controlan y controlan cuál es la imagen que quieren transmitir en pantalla y eligen su expresión para ello, ¿no? Es algo que tenemos que, ya Goffman lo decía, y ha llovido un poquito desde Goffman, pero quizás no le hemos hecho todo el caso que debíamos a las aportaciones que hizo al estudio del discurso. ¿En qué se diferencia de otros enfoques de análisis del discurso, por ejemplo? Bien, pues quizás yo diría, y es un aspecto que nos lleva a reflexionar, o a mí me ha llevado a reflexionar bastante, ¿no? Creo que la diferencia del enfoque que planteamos con los otros enfoques de estudios del discurso está precisamente en que integra lo lingüístico con lo sociopragmático, es decir, que privilegia la manifestación lingüística de todos esos factores externos, contextuales, y aboga por reivindicar esa inserción o esa huella que deja en el propio discurso, en los propios elementos comunicativos, esos aspectos del entorno, ¿no? Porque en las otras perspectivas que tenemos, ¿no? o que son más extendidas, por ejemplo, los estudios sobre el diálogo, ¿no? Todos los estudios sobre la conversación que han aportado muchísimo al estudio del discurso, a todas las perspectivas de estudio del discurso, quedan limitados solo a la cuestión de qué unidades se emplean en el discurso dialogal, pero no extiende, no es una propuesta completa para todo tipo de discurso. Los estudios sobre los que parten de la extensión de lo oracional, es decir, un estudio gramatical estándar que se acerca al discurso y habla de usos discursivos, entonces plantea como que lo codificado es la oración, los elementos gramaticales de la oración, y lo otro son empleos, usos, pero que no están ni codificados ni el hablante los puede controlar, y eso no es así. El hablante puede controlarlos, puede reproducirlos, puede recrearlos, y de hecho se hace, que hacen los actores y no que hacen las personas de los medios de comunicación. Como nosotros podemos cambiar nuestro propio rol a través de nuestro propio discurso. También integra aspectos de la pragmática inferencial, es decir, de toda la teoría que surgió de los actos de habla, de las inferencias. Eso es un aporte a la lingüística que tiene que quedarse, que tiene que integrarse, porque los elementos provocan inferencia. El receptor llega a inferencia sobre lo que el hablante dice. El hablante emite expresiones para no decir explícitamente todo, sino para sugerir, es decir, hacer inferir. Hay elementos inferenciales codificados, sistemas de unidades codificadas. En suma, lo que nosotros queremos aportar es un modelo integral de estudio del discurso en el que la lingüística tenga un papel fundamental, en el que nosotros partamos del fenómeno lingüístico, del producto lingüístico, del mensaje, y por eso somos lingüistas, pero no nos cerremos a ver en ese mensaje todas las huellas de todos los elementos del entorno.
Entonces, al analizar el mensaje, sí señor, pero analizarlo desde esas otras, desde todos los factores que influyen en él para poder ver cómo se muestra en el discurso. ¿Qué no veremos o qué no explicaremos? Pues no explicaremos lo que no tiene formulación lingüística, es decir, nosotros podemos decir, no es que esta persona ha transmitido este mensaje, es un mensaje desde la ideología X. Bueno, si eso tiene un reflejo en el discurso, podremos decir, pues es un mensaje ideológico. Si no tiene reflejo en el discurso, lo ideológico será el momento en el que lo ha dicho, el sitio donde estaba, pero que no está expresado, no está indicado en los elementos lingüísticos. Y al contrario, ¿no? Ser consciente también, y quizás me voy a repetir con lo que he dicho anteriormente, ser consciente también de que hablar, como decían los teóricos de la enunciación, tiene consecuencias jurídicas. Es decir, que lo dicho queda dicho y las palabras y las estructuras y las expresiones y las comunicaciones expresan y dejan inferir y reflejan todo aquello que es el hablante, todo aquello que constituye la intención de aquel que lo ha comunicado. Pues, profesora, muchas gracias por la aportación. Ha sido todo un lujo tenerle aquí hoy, ¿no? Muchas gracias a vosotros. Sí, Para mí también ha sido un lujo. Sí, estamos con otras entrevistas previstas con todo el grupo de la profesora, ¿no? Que es el grupo de argumentación y persuasión en lingüística. Y en esta temporada vamos a charlar un poquito sobre esta perspectiva, la pragma lingüística. Entonces nos gustaría agradecerle más una vez el momento que nos ha concedido y hasta otro momento. Muchas gracias a todos vosotros por esta gran labor. Gracias, adiós. Hasta luego. Hasta luego.